Bien, con la propuesta que traemos non queremos falar solo de pediatría. Queremos ir bastante más achó de lo que aparentemente representa esta propuesta, ¿no? tan concreta, que aborda una parte aparentemente minúscula de la Administración asturiana. Primero queremos hacer una reflexión política general, partiendo de que suponemos que en esta Cámara se asume que el declive demográfico de Asturias es un problema central, aunque por los actos, principalmente del Gobierno autonómico, no nos lo parece. Queremos falar con esta propuesta del mesmo feito de vivir en Asturias, de poder vivir en Asturias, y es decir, de lo que lle el futuro de Asturias, poder habitar Asturias. Esto, evidentemente, es un puzzle muy complicado, y un puzzle en el que hay que encaixar muchas piezas para completarlo, pero sin duda, para empezar cualquier puzzle, las primeras piezas que hay que tener ordenadas son las esquinas y a los bordes, porque sin las esquinas y a los bordes es imposible que el puzzle salga. Presidente, ¿podría procurar que se redujera el murmullo? Gracias. Señoría, a estas alturas de la jornada, comprenda que la distensión también es un factor positivo en esta Cámara, de la que ustedes participan. Rogaría que no se distendiera usted tanto, por favor. No, lo que pasa es que bueno, nada, entonces voy a seguir. Si usted no modera, ya sigo yo, no pasa nada. No se preocupe, bueno, yo estaré moderando para todo el mundo y en toda circunstancia. Gracias. Prosiga. Como decía, para resolver un puzzle de esta complejidad, hay que empezar por las piezas de los bordes y por las piezas de las esquinas. Y esto falar del medio rural asturiano, y falar del campo, y falar del monte, y falar del 80% del territorio, que donde se enfoca esta propuesta. Porque si queremos un Asturias con futuro, pues tenemos que aprovechar todo su potencial y toda su riqueza. Bueno, pues cuando tenemos que encaixar tantas piezas, nos creemos que hay algunas que hay que empezar encaixando ya. Y desde el Gobierno autonómico se nos fala de un plan demográfico, de una planificación estratégica, ¿no? Y evidentemente no nos negamos a falar de esto en el Parlamento. Pero lo que no puede ser es que entre que chega y non chega este plan, que esto sea excusa para no aplicar medidas de forma inmediata, ¿no? Y aquí ya empezamos a centrar un poquitín más en el problema de la pediatría. En este caso no se puede entender cómo se permite que se deteriore los servicios de atención pediátrica en la zona rural cuando son un servicio fundamental para las familias mozas, que son las familias que trabajan, que son el potencial a través del cual puede continuar funcionando cualquier territorio, ¿no? Como tampoco se entiende que se nieguen a poner en marcha, a detonar la puesta en marcha de las escuelas 0 a 3, porque esto es algo no que deberían estar dedicando una gran parte de sus esfuerzos y, sin embargo, se negaron a poner en marcha esto, a poner en marcha ese proceso que nos creíamos que era fundamental mandar el mensaje a la sociedad asturiana de que la política asturiana se iba a volcar en facilitar que se crearan estas escuelas en todo el territorio, ¿no? Por eso lo encuadramos en un ámbito mucho más amplio, la pediatría y las escuelas 0 a 3, que es el del sostén demográfico de Asturias. Pues bien, pretender combatir la despoblación y no poner en marcha estas medidas ya, y como si quisieran eschombarse a picar cheña para calentar la casa dejando las ventanas abiertas, ¿no? O sea que si nos quieren vender el plan demográfico o el plan del suroccidente como la gran solución para el declive poblacional de Asturias y mientras tanto cruzan los brazos, entonces están dejándonos claro que lo que quieren vendernos es puro fumo.
Concretando nesta propuesta, e sin entrar moito máis a xustificar lo importante que lle la pediatría de atención primaria para as familias nel territorio rural, vamos a falar máis de como se fai, ¿no? E el noso análisis para solucionar este problema foi el siguiente. El problema de que se deteriora la pediatría de atención primaria viene de las políticas de personal que se aplicaron. Las políticas de personal que se aplicaron hasta ahora fueron de tener la maquinaria al límite y tirar de desguace para reponer piezas, ¿no? Plantillas ajustadas al mínimo, teniendo en cuenta que había años atrás trabajadores más precarizados dispuestos a trabajar en empleos temporales. Y de eso, con esto iban tirando, ¿no? Iban cubriendo. Pero resulta que esta fórmula ya non val. Esta fórmula está obsoleta, aparte de ser injusta, por supuesto. Y agora, la manera de impedir que se generen estos problemas y estos vacíos y de tener plantillas más fuertes, plantillas más sólidas, contar con más trabajadores fixos en cada área, para que de esta forma, por supuesto, vean una atención de mayor calidad, no todo lle despachar, y repito, despachar, que parece que no lo entendió el consejero, que lle dar poco tiempo a los profesionales para que atiendan a los pacientes, ¿no? A eso los fuerzan. Creemos que las plantillas tienen que ser más amplias también para dar atención de mayor calidad y también para poder cubrir imprevistos como estos que estamos viendo. Y la falacia de que no hay profesionales, pues se descubre muy pronto, porque, como vimos, na oposición de pediatría de atención primaria, para 17 plazas, se presentaron 100 personas, con lo cual sigue posible dotar de profesionales al sistema sanitario asturiano y a la pediatría en particular. Querríamos hacer mención también a los problemas que vienen denunciando los profesionales del servicio de urgencias del Hospital de Les Arriondes, ¿no? Con importantes agravios comparativos y que van a hacer que moitos de ellos acaben decidiendo marchar de ahí y dejando al descubierto otro servicio fundamental. La situación es similar, ¿no? Hay que replantearse las condiciones laborales de la plantilla, hay que hacerlas más atractivas y hay que, por supuesto, ofrecer plazas fijas el máximo posible en estos territorios y hay muchas de estas cuestiones, ¿no? De condiciones laborales, de modelo organizativo o de condiciones para acceso a los puestos de trabajo que requieren del visto bueno o del acuerdo de la negociación previa con los sindicatos. Pues bien, estas son las dos cuestiones fundamentales que planteamos en esta propuesta: desdoblar cupos, aumentar la plantilla estructural, que después, evidentemente, hay que dotar ofreciendo el máximo de plazas fijas en estos territorios, y después chamar a los sindicatos a mesa de negociación sectorial de sanidad para revisar los problemas que puedan estar derivándose de lo que ahora está escrito en el pacto de contrataciones. Estas son las nuestras propuestas. Creemos que hay un problema esencial. Cuando hablamos de la pediatría de atención primaria, estamos hablando de una parte esencial, de una pieza clave para lo que va a ser encaixar el complejo puzzle del futuro de Asturias. Y por eso esperamos el máximo consenso en torno a esta propuesta. Muchas gracias.